bueno que estás por aquí otra vez, porque estamos hablando del mes de la Biblia y de una serie de experiencias, historias y enseñanzas que Dios nos dejó en las Escrituras y que es para nuestro provecho el que nos dediquemos a estudiarlas, comprenderlas y extraer esa esencia que Dios quiere dejarnos para que nuestra vida sea formada. Hoy me toca hablar, bueno, voy a empezar con Noé, la vida de un hombre que le tocó una situación, una experiencia, una encomienda realmente complicada, pero que fue plasmada en las Escrituras para dejarnos varias enseñanzas, de las cuales yo pienso que hoy vamos a poder revisar algunas de ellas. Te cuento que la historia de Noé empieza en el capítulo 5, al final del capítulo 5 del libro de Génesis, está hablando de cómo Lamec, quien fue hijo de Matusalén, tuvo como hijo a Noé. Noé nació y miren qué interesante, el nombre Noé tiene un significado súper interesante que dice que es consuelo y descanso. Cuando aparentemente el arar la tierra, el ganarse el sustento con el sudor de la frente, le estaba haciendo pesado a Lamec, le estaba haciendo difícil. Y él dijo, wow, qué bueno que me nació este hijo que me va a ayudar, me va a dar descanso, me va a dar consuelo. Y por eso le pusieron por nombre Noé. Ya en el capítulo 6 empieza a contarnos ya la aventura de la vida de Noé y lo que Dios planeó hacer con él. Empieza Dios a hablar acerca de Noé y de quién era este hombre, pero en el versículo 5 del capítulo 6, Dios empieza a hablar de una situación que estaba ocurriendo en el mundo. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Imagínense si en aquel tiempo, donde había muchísimo menos gente que ahora, la maldad era tan rampante, tan difícil, era tan, o sea, la crueldad, lo que estaba ocurriendo, los horrores, a pesar de que no había redes sociales en ese tiempo. Pero Dios estaba consciente de que el corazón del hombre, como dice aquí, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. O sea, Dios se dio cuenta de que se degeneró de una manera importante, de una manera mayúscula. El asunto era serio. Y Dios dijo, esta tierra no va a ser sostenible con este nivel de maldad que hay y de inclinación, no de pensamientos triviales, pensamientos profundos, porque decía el designio de los pensamientos del corazón, está hablando de pensamientos a un nivel de profundidad importante, es continuamente al mal. Y él dice la palabra que él se arrepintió, en otra de las versiones dice, le dolió en su corazón haber hecho hombre en la tierra. Bueno, ahí mismo lo dice, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, entonces ahí Dios traza un plan. ¿Cómo resolvemos este tema de tanta maldad en la tierra? Como Dios no iba a violentar la voluntad del hombre para cambiarlo, si ellos no querían, Dios dijo, la única manera es desaparecer al hombre de la faz de la tierra. Y entonces Dios se traza ese plan, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Eso me llama mucho la atención porque ahí vemos el nivel de cómo nuestro pecado ha contaminado todo lo que hay. Y cómo no es solamente el hombre, dice las bestias han sido salpicadas por la maldad del corazón del hombre y tengo que acabar con todo, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento, usa la palabra de nuevo, me arrepiento de haberlos hecho. O sea, estoy dolido con haberlos puesto sobre la faz de la tierra porque han hecho un desastre. Y Dios traza el plan, dice, bueno, vamos a resolver este problema, vamos a eliminar prácticamente todo lo que hay y vamos a dejar un remanente. Él necesitaba poder reiniciar repoblar la tierra,
de animales, de frutos, de especies, de hombres. Y entonces traza su plan y dice, bueno, tengo que buscarme a un hombre que no esté contaminado como la mayoría, que no tenga su corazón de continuo al mal, que tenga otras características para de él entonces crear una nueva tierra, repoblarla, reiniciar, hacer, ahora está hablando mucho del reinicio. Dios hizo un reinicio ahí en ese tiempo, en el capítulo 6 de Génesis. Él empieza a manifestar su plan de reiniciar la tierra. Y entonces dice, entonces él se encontró, él se buscó, y es algo que tenemos que recordar, que él siempre se guarda un remanente. No importa lo podrido que esté el mundo. Por eso a veces yo oigo a las personas hablando de la juventud, que los jóvenes, que de los millennials para atrás, esto ha sido peor. Van creciendo gente que no tiene visión, que no tiene esperanza. Y eso no es totalmente cierto. Dios siempre se guarda un remanente. Y estamos viendo Dios levantar gente joven con mucho más unción, con una visión mucho más clara de quién es Él, con un conocimiento de la experiencia de su relación con Dios, porque Dios siempre tiene un remanente, no importa lo podrido que esté el mundo. Pues Dios se guardó a un hombre llamado Noé. Y aquí dice tres cosas que quiero resaltar. Era un varón que era justo y era perfecto, pero miren lo que dice, era justo y perfecto en sus generaciones. O sea, él tenía un depósito generacional puro. Recuerden que en aquel tiempo pues hubo una línea descendiente de Caín, que esa gente estuvieron contaminados porque los pecados de Caín visitaron a sus generaciones y venían ya con una predisposición mayor al mal. Sin embargo, dice, era varón justo y perfecto, o sea, venía de una línea generacional mucho más limpia que el resto de los hombres de la tierra. Dice, pero no solamente eso, dice, y caminó Dios con él. ¿Por qué? Porque él halló gracia. Fíjense que está hablando de gracia en el libro de Génesis. Muchos de nosotros creemos que la idea de la gracia, del favor inmerecido de Dios, viene cuando llega Jesucristo. Sí, ese fue como el acto que culminó en la manifestación de gracia mayor de Dios aquí en la tierra. Pero en la Biblia encontramos hombres que conocieron la gracia de Dios y Noé fue uno de ellos. Dice, halló gracia, encontró un favor no merecido a los ojos de Dios, y Dios caminó con él y él y daba testimonio, este es un hombre justo, hombre perfecto en sus generaciones. Ahora Dios encuentra el personaje que él andaba buscando, se lo había guardado para ese tiempo, y le entrega Misión Imposible. Yo me imagino, usted se acuerda de las películas de Misión Imposible, sobre todo los que son de mi generación, que se acuerdan las primeras películas, donde había una cinta que le daban la misión y luego se autodestruía de una manera específica. Bueno, Dios le pasó una misión imposible, humanamente hablando, a Noé. ¿Cuál era la misión? Bueno, para usted y para mí, que ya conocemos cómo terminó la historia, es fácil. Mira, yo voy a destruir al hombre, lo voy a destruir con agua, voy a mandar un diluvio, pero tú y tu familia van a estar a salvo en un arca. Eso para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Pero para Noé en ese tiempo eso no tenía sentido por ningún lado. Ninguna de esas palabras era algo que él pudiera entender. Lo primero, nunca había llovido sobre la faz de la tierra, mucho menos entender un diluvio. Mucho menos entender que el mundo se llenara de agua al nivel de que todo fuera destruido. O sea, la mente de Noé no le daba ni cerca para llegar a entender lo que Dios le estaba encomendando. Y muchos de nosotros, Dios nos encomienda cosas, nos da una visión que nos parece imposible y simplemente decimos, no, eso fue una imaginación, eso fue un sueño. ¿Sabe Dios lo que yo comí, que yo soñé esa cosa tan loca, tan
tan absurda. Y muchas veces Dios nos está queriendo decir, esa es la visión que tengo para ti. Abrázala aunque no la entiendas. Y eso fue lo que justamente hizo Noé. Noé abrazó la visión, aunque no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Entonces le dijo, bueno, él no había visto un arca, no había visto nada de eso nunca. En esas dimensiones y todo eso que decía. Nunca había llovido, nada tenía sentido, pero no solamente eso, él tenía que enfrentar el que las demás personas lo vieran en una misión completamente absurda, que se burlaran de él, que se mofaran de él, porque no entendían. Y muchas veces cuando Dios nos da una encomienda, vamos a encontrar personas a nuestro alrededor que como Dios no le habló a ellos, ellos no entienden. No se moleste por el que no lo entiende. No ande buscando que le validen lo que ya Dios le dijo. Con eso no quiero decir que usted no busque la confirmación del Señor. Sí, debe asegurarse de que es Dios. Pero una vez usted sabe que lo que Dios le puso en el corazón y la mente viene de Dios, que eso no fue que usted se lo inventó, que eso no fue creación suya, olvídese, no se ofenda, porque va a haber gente que no lo va a entender, porque Dios no le habló a ellos, Dios le habló a usted. Y Noé puso su frente, como dice la palabra en otro lugar, refiriéndose a otro personaje de la Biblia, dice, puse mi frente como un pedernal, o sea, no me importó que se burlaran de mí, que me escarnecieran, que me tildaran de loco, porque yo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere. Dios necesita ese tipo de locos en su reino. Ese tipo de gente que no están dependientes de la aprobación humana, que no están buscando la validación de todo el mundo, sino que se enfocan en la validación y en lo que sale de la boca de Dios. Y simplemente avanzan, aunque los demás no tengan idea de lo que estás haciendo. Pues eso le pasó a Noé. Él, y algo bueno que se ve que hizo fue que él le transmitió la visión que Dios le había plasmado a su familia. Él fue un líder y fue capaz de transmitir la visión, porque sus hijos eran adultos, pudieron no haberse metido en el arca con él. Pudieron haber dicho, papá está loco, lo que la gente dice realmente es verdad. Dime tú qué sentido tiene lo que él está haciendo. Pero se ve que Noé tenía un liderazgo en su casa y que logró transmitir la visión de manera clara. Si hay un reto que un líder tiene, es la capacidad de transmitir la visión. No es que las personas te lo van a entender al nivel que tú como líder lo entiendes, pero necesita ser capaz de transmitir una visión. Veo gente liderando muchas veces sin visión, simplemente de una actividad a otra, pero sin ese norte claro, esa visión de Dios de por qué, para qué, hacia dónde vamos, cuál es el propósito. Y por eso les cuesta que la gente que trabaja con ellos pues se comprometan al nivel que se necesita. El transmitir la visión fue central para el éxito de este proyecto y Noé logró transmitir la visión a su familia. Ellos se metieron en el proyecto con él y fueron una parte importante en el cumplimiento de esto. Ahora, bueno, pasan los años, Noé termina la construcción del arca, recoge los animales tal como Dios le ha dicho, almacena lo que Dios le ha dicho que almacene y llega el tiempo de cumplimiento. Y en el tiempo de cumplimiento hay un solo protagonista que es Dios. Noé obedece, sus hijos lo ayudan a obedecer, entran todos al arca, entran todo lo que Dios le dijo que pusiera en ese arca, pero la puerta está abierta. Noé no puede cerrar la puerta, no le toca a Noé cerrar la puerta, no le toca a Noé disponer cuándo la lluvia va a empezar a caer, no le toca a él nada. El cumplimiento de las promesas y los planes de Dios es estrictamente
destinado a que la mano de Dios sea que lo ejecute. Hay un momento en nuestra vida en que hemos ido preparándonos y preparando el terreno para el cumplimiento de cosas de Dios, pero a la hora de que ya llegue el momento del cumplimiento, abortamos el proceso porque queremos nosotros el protagonismo, el estar ahí y el controlar el cómo, cuándo y de qué manera va a ocurrir. No, Noé tuvo que entrar y descansar y esperar que, bueno, Dios disponga cómo cierra la puerta, cuándo cierra la puerta, cuándo empieza la lluvia. Y él simplemente dejó el cumplimiento del plan finalmente a quien lo diseñó, a quien lo originó, que fue a Dios. Y ahí arranca el aguacero, ahí empieza la lluvia. Ya ese arca cerrado por Dios, nadie más lo podía abrir. Aún si Noé hubiera dicho, ay, pero estoy oyendo los gritos de la gente. Mira, ahí llegó mi tío fulano, que tanto que yo se lo dije y ahora me está diciendo, ábreme la puerta. No podía hacerlo porque esa puerta la cerró Dios. Y dice la palabra que cuando Él cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Por eso es que el cumplimiento de las cosas tiene que ser Dios. Y tenemos que dejar nuestras manos fuera de eso para no entorpecer lo que Él está haciendo. Ahí empieza, termina, me imagino que en algún momento cesaron los gritos. Hubo simplemente el sonido de esa lluvia cayendo y quizá el ruido de los animales dentro del arca. Y entonces termina la lluvia, todo está cubierto de agua y empiezan ellos a la deriva sin saber a dónde van, sin saber qué tiempo van a estar ahí, sin saber nada. Y hay momentos en nuestras vidas en que Dios nos tiene en una etapa en la que estamos simplemente flotando y no sabemos para dónde vamos. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos qué va a haber del otro lado. Pero ese es un tiempo de confiar y de simplemente ocuparse de la parte que sí sabemos. ¿Qué sabían ellos? Que les tocaba alimentar esos animales. ¿Qué sabían ellos? Que les tocaba esperar a que Dios decidiera. Entonces ellos se dedicaron a hacer la parte que sí sabían. Nos toca alimentar a estos animales todos los días, nos toca cuidar de ellos y esperar el tiempo de Dios. Pasa el tiempo, finalmente salen del arca. Conocemos la historia de cómo Noé manda una paloma, la mandó varias veces hasta que esta paloma llegó con una ramita de olivo en la boca y ya eso le dio a entender, se secó la tierra y hasta, mira, brotaron ya plantas porque se retiraron las aguas, como dice, y ahí pararon ellos en el monte Ararat. Bueno, termina la historia, no termina, hay otras enseñanzas que esta historia tiene en esa última parte. Bueno, Dios cuando ellos salen hace un pacto con ellos. Les muestra el arco iris y le dice, esta es mi señal de pacto de que jamás destruiré la tierra con agua. A pesar de la maldad, y yo me he hecho preguntas acerca del por qué ese símbolo de pacto es usado hoy de la manera que se está utilizando. Y tengo unas cuantas teorías que no voy a entrar en ellas, pero me parece que es una manera de, ¿cómo se llama? De burla de ese pacto que Dios hizo cuando la maldad en la tierra llevó a Dios a destruir. Es como, hay una garantía de que no seremos destruidos con agua a pesar de, pienso que hay algo de eso detrás. Pero bueno, ese pacto hablaba de un nuevo comienzo, hablaba de, ese reinicio de Dios en la tierra, ese comienzo fresco, ya dejando atrás aquella corrupción que había y ahora Noé y su familia son los responsables de repoblar la tierra. Ese pacto es como decir, yo voy a estar aquí. Esto fue un momento, algo que fue necesario, una tragedia que fue necesaria por el nivel de corrupción que había, pero vamos a empezar de nuevo y ellos empiezan un nuevo comienzo. Muchas personas le llaman a lo que pasa luego en el final de ese capítulo,
Eh, el síndrome de Noé, le han dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Noé empieza a arar la tierra, dice la palabra. Dios le dio una autoridad especial sobre las bestias del campo para que para que las bestias tuvieran miedo de ellos y no los atacaran, para que señorearan sobre la tierra, para poder repoblar la tierra. Y Noé se volvió agricultor y le dio con sembrar uvas. Y no sé si antes de eso se había descubierto, pero creo que es la primera vez que en la palabra habla de alguien borracho. Y entonces Noé descubre que se puede hacer vino con las uvas. Y Noé, en ese momento en que ya el gran proyecto de su vida terminó, y que bueno, ya él está como en una nueva normalidad, bastante más tranquila, bastante más en calma, bastante, o sea, mucho más suave, mucho más cómoda. Él digamos que baja la guardia y un día se emborracha. Algunas personas le han llamado el síndrome de Noé a esta situación. Y es que a veces usted está en un proyecto, en una encomienda, a veces de parte de Dios, o algún proyecto de mucha importancia que demanda mucha energía de parte suya, demanda mucho enfoque, demanda mucha entrega. Y usted está ahí, hasta que finalmente culmina el proyecto. Usted tiene un buen tiempo en que todo su organismo está invertido en eso, y cuando el proyecto termina, usted está como en un limbo, como perdido, como ¿y ahora qué? Como mi cuerpo estaba acostumbrado a este acelere, a este estar alerta, a este estar activo, y ahora de buenas a primeras estoy como en baja. Y muchos de nosotros nos sentimos perdidos cuando nos llega eso, y bajamos la guardia emocional, pero sobre todo espiritual. Y podemos cometer torpezas en ese momento. Por eso me encanta la palabra de Efesios 6, cuando nos describe la armadura de Dios y nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces nos habla de la armadura y al final dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos dio la armadura para que aún habiendo acabado todo, estar firmes, porque cuando acaba todo, muchos de nosotros tenemos síndrome de Noé, que bajamos la guardia y el enemigo entonces nos agarra en la bajadita, como decimos aquí. Entonces Noé se desorientó un poco, se puso torpe, se puso a tomar y se desnudó. Uno de sus hijos, Can, ve a papá en la tienda desnudo, borracho, hablando sandeces, sabe Dios, y él le hizo gracia a eso. Él se fue a mirar y vio a su papá desnudo. Entonces va y le hace la historia a sus hermanos, a sus otros dos hermanos. Los otros dos hermanos entran sin mirar al padre. Dice que entraron caminando hacia atrás con la ropa puesta en los hombros para cubrirlo sin verlo. Y después que el papá ya se le pasa la borrachera y se despierta, no sé cuál fue el chismoso que le dijo al papá lo que pasó y se enteró de lo que había hecho su hijo, de burlarse, de verlo desnudo. Y entonces ahí le da una palabra de maldición a él y a sus generaciones. Y le dice, tú vas a ser siervo de siervos, tú vas a servir a tus hermanos. O sea, ahí viene una maldición que por muchas generaciones ha acompañado a los descendientes de ese hijo de Noé. Pero eso vino, ¿dónde empezó todo? Empezó con la torpeza que él tuvo al final de haber concluido una encomienda tan grande. Hermanos, no importa cuán bien empecemos lo que Dios nos ha dado, cuán bien empecemos nuestra vida cristiana, cuántas proezas en Dios hagamos hecho. Si usted baja la guardia al final, el enemigo va a aprovechar para de alguna manera sacar ventaja y darle
algún tipo de producir en usted algún tipo de daño que va no solamente a quedarse en su generación, sino que puede alcanzar otras generaciones. El plan de Dios era que estos 3 muchachos fueran benditos y sus generaciones benditas y lo que iba a salir de ellos para repoblar la tierra fuera completamente bendición. Sin embargo, esa baja de Noé, ese bajar las defensas, ese perder de vista el norte, produjo una maldición en una de sus líneas de descendientes. Así que ahí termina la historia de Noé, que está contenida en los capítulos, empieza a final del 5 y termina hasta el capítulo 9 en la palabra. Así es que ahí termina Noé. También te quiero hablar ahora del libro de Job. Este es otro personaje que, wow, hay tantas enseñanzas en este libro que vale la pena revisar. Lo primero, hablaremos de, bueno, el libro de Job se dice que es el libro más viejo de la Biblia. Se sospecha porque no tenemos con seguridad quién lo escribió. Muchos dicen que fue Moisés. Hay muchas cosas por las que muchos estudiosos piensan que Moisés lo escribió, pero no hay una certeza completa. Algunos piensan que pudo haber sido Eliú, que es uno de los personajes que aparece, de hecho, en el libro de Job. Otros piensan que pudo haber sido el mismo Job. Y hay algunos que piensan que pudo haber sido Salomón. Así es que, como no sabemos exactamente quién lo escribió, no podemos decir exactamente en qué fecha fue escrito. Pero el libro se centra en la vida de un hombre, el personaje central, donde se manifiesta toda la historia que se cuenta aquí y que está puesta para nuestro provecho. Yo siento que muchos de nosotros sacamos muy poquito provecho del libro de Job. Y hay gente que ni le gusta leerlo porque dicen, ay, pero eso fue como que demasiado, como que a Dios se le fue la mano en sufrimiento con el pobre Job. Y vamos a entender algunas cosas el día de hoy hablando de esto. El contenido del libro de Job, digamos que se divide en 3 partes. Están esos primeros 3 capítulos. Y luego a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 39, 40 por ahí, 39, es básicamente Job hablando y unos amigos, entre comillas, que vinieron a consolarle, entre comillas. Y todos esos comentarios muy desafortunados, muchos de ellos. Hasta que entonces hay uno que habla de esos amigos y trae la cordura. Y ahí entonces eso le abre el camino a que sea Dios ahora que habla. Y ahora el panorama cambia por completo hasta llegar al último capítulo del libro de Job. Bueno, ¿quién era Job? Job era un hombre, dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 1 de Job. Habla de que hubo en la tierra, en tierra de Uz, un varón llamado Job. Y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un hombre como no había otro en la tierra. De hecho, Dios lo dice más adelante. Dios está hablando de un hombre que no era cualquiera, era alguien que caminaba con Dios, que era apartado del mal, que temía a Dios, que buscaba no ofender a Dios, que era cuidadoso, que su comportamiento era perfecto, era un hombre recto. Y de ese hombre trata esta historia. Ahora, hay algunas enseñanzas centrales que yo quiero que revisemos en esta oportunidad. Una de las cosas que el libro de Job nos enseña, que de una manera muy clara, que no se ve tan clara en otros libros de la Biblia, y es la realidad del mundo espiritual. Muchos de nosotros estamos tan programados para funcionar pensando que todo lo que existe es lo que nuestros ojos pueden ver y lo que nuestro intelecto puede entender. No nos damos cuenta que hay un mundo espiritual que es mucho mayor que lo que vemos. Y que eso que pasa en el mundo espiritual impacta el mundo natural.
El libro de Job, en los versículos entre el 6 y el 12 y luego más adelante en el siguiente capítulo, el capítulo 2, se ve claramente unas interacciones que pasan en el mundo espiritual, que hay algunas de ellas que no tenemos toda la explicación de los por qué, pero sí Dios nos abre como una ventana, nos da la oportunidad de ver un poco más allá de lo que pasa en este mundo natural y podemos ver situaciones que ocurren en el mundo espiritual. Bueno, una de ellas, o la primera mención ocurre en el versículo 6 hasta el 12 del capítulo 1. Y dice que los hijos de Dios, y en algunas partes aclara, algunas versiones dice los ángeles, vinieron a presentarse delante de Dios y ahí se coló el maligno. Vino Satanás también. Y Dios lo detecta y le dice, Satanás, dime de ti, ¿en qué tú estás, muchacho? Estoy parafraseando muy en dominicano. ¿En qué tú estás? ¿De dónde vienes? Dice, yo vengo de rondar la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, yo andaba rututeando, dicho en dominicano, en la tierra, mirando lo que hay. Estaba haciendo un reconocimiento. Andaba por ahí en la tierra. Y entonces hay una conversación que para muchos de nosotros es como, wow, pero ¿y qué pasó aquí? Dios empieza a hablar de ese hijo especial que él tiene, de ese hombre que le teme, que es recto. Y entonces le dice, ¿tú no has visto a mi hijo? Ya que tú andabas por ahí, hijo, Satanás, ya que tú andabas por la tierra, dime, ¿no viste tú a mi hijo, a este hombre, Job? Mira a mi siervo, cómo es que temeroso, que ha apartado del mal, que es un hombre recto. Y entonces mira cómo me sirve. Porque la Biblia explica un poco antes, en los primeros versículos, que este hombre hacía sacrificio, que sus hijos, que él era muy bendecido, tenía mucha abundancia, y sus hijos pues hacían banquete a cada rato, y él por si acaso son muy hechos pecaron, y yo ni me enteré, déjame hacer un sacrificio, déjame santificarlos, para que no estén ofendiendo a Dios. Sabe Dios lo que pasaba en esas juergas de sus hijos. Pero él, siendo un hombre recto, le preocupaba eso. Entonces él le dice, ¿tú no lo has visto? Y Satanás le contesta, claro, pero es que Job no te sirve de balde. Es que cualquiera, así cualquiera, es que tú, mira, tú le has dado bienes, tú le has dado hijos, le has dado de todo. Y entonces después que le diste de todo, tú le has puesto un cerco para que yo no pueda tocar nada de lo que él tiene. O sea, aquí hay algunos principios que empiezan a manifestarse de cómo Dios opera. Por eso es que la palabra dice que la bendición que viene de Dios, eso no viene con tristeza añadida, porque eso viene con una protección de Dios sobre eso que te ha dado. Es muy diferente a los regalos y dones que el diablo da, porque el diablo da dones y regalos, pero eso viene con maldición detrás. Sin embargo, y con mucha tristeza y dolor, sin embargo, él dice, es que lo que tú le diste, tú le pusiste un cerco, yo no puedo tocarlo, yo no le puedo hacer daño, así cualquiera te sirve, así cualquiera camina recto delante de ti. Y entonces Dios le dice, ok, tú quieres ver entonces, yo te voy a decir, tú tienes ahora el derecho de tocar lo que él tiene. Simplemente te pongo el límite. El límite es que no lo toques a él. Y entonces ahí empieza la palabra a contarnos la historia de las malas noticias que empiezan a llegarle a Job. Se robaron tu ganado, vino una tormenta, vino un torbellino, tus hijos se murieron. Todo, o sea, de buenas a primeras lo perdió todo. Y dice la palabra que entonces Job, mirando sus pérdidas, era tan recto este hombre que se humilló a tierra y adoró. Yo no sé si usted sería capaz. Nosotros perdemos una tontería y ya andamos quejándonos.
Perdemos cualquier cosa, una oportunidad que estábamos pensando que íbamos a tener, ese viaje que yo pensé que iba a hacer, yo pensé que iba a producir un dinero y no pude, y ya empezamos a entristecernos, se nos va la alabanza y el gozo. Sin embargo, Job, en medio de toda aquella pérdida, dice que se humilló y adoró. Entonces, bueno, todo bien, hasta que pasa el tiempo, llega otro día en que los hijos de Dios vuelven a presentarse delante de Dios y Satanás se aparece también ahí medio colado en el medio y Dios le dice, mira, dime, ¿viste? Que Job no, dice la palabra en otra parte, dice que Job no atribuyó despropósito a Dios alguno. Simplemente se humilló y dijo, bueno, Jehová Dios, Jehová quitó, su nombre sea bendito. O sea, le alabó en el medio de la... Y entonces Dios dice, mira, pero tú viste lo que pasó. Tú tocaste todo lo que Job tenía y mira, viste que el hombre se ha mantenido. Dice, sí, claro, pero así yo lo entiendo, pero lo que pasa es que tú no lo tocaste a él. Él está sano, él se siente bien, él no tiene problemas. Ahora toca su vida, toca su cuerpo para que tú veas cómo te maldice en tu misma presencia. Y entonces le dice, ok, tú tienes derecho a tocar su cuerpo, solamente que no tocas su vida. No lo puedes matar. Y la Biblia cuenta cómo aquella sarna empezó a producir mucho dolor, mucha comezón y que se rasgaba. Ese hombre poderoso, potentado, ahora estaba en una pila de ceniza sentado, rascándose todo el día, porque no aguantaba la sarna. Me imagino cómo se veía desfigurado, porque dice que fue desde la cabeza hasta los pies, se le llenó el cuerpo de sarna. Era un cuadro muy, muy triste, muy doloroso, tanto así que sus amigos vinieron a consolarlo y pasaron días sin poder decir una sola palabra, mirando el dolor que había en Job. Ellos no se atrevieron, pero hasta un punto. En el capítulo 3 ahí la cosa empieza a cambiar. Empiezan los amigos a decirle, no, tú tienes que haber hecho algo, porque es que Dios es un Dios bueno. O sea, ¿cómo va a ser que Dios va a permitir que te pase esto de gratis? Tú tienes que habértelo ganado de alguna manera. Y muy a menudo yo veo creyentes que cuando alguien está en una crisis, en una prueba, esa es la frase que vienen. No, te pasó eso por algo. Eso tiene que ser juicio de Dios por alguna cosa que tú hiciste. Y no siempre es el caso. Sí, hay cosas que vienen a nuestra vida con una consecuencia de lo que hacemos, pero no siempre. Dios tenía un propósito, tal como Él dijo, no atribuyó despropósito a Dios. Dios tenía un propósito con esto. Y vamos a ver un poquito qué andaba Dios buscando al permitir semejante experiencia para la vida de Job. Bueno, Dios quería hacer algunos ajustes a la teología de Job. ¿Cómo así? Sí. Dios tenía el deseo de hacer algunos ajustes a la teología de Job. ¿Por qué? Y eso nos pasa a nosotros también. Hay pruebas que nos llegan a nuestra vida para hacer ajustes a nuestra teología. Les voy a decir esto. Hubo un tiempo en mi vida en que yo entendía que si yo lo pido, que la palabra dice que pida y se te dará, ¿verdad? Si yo lo pedí, Dios me lo va a dar. Hay situaciones que Dios me permitió que yo entrara a mi vida para que yo me diera cuenta de que no es siempre. De que muchas cosas que yo estaba pidiendo, como dice la palabra en Santiago, pidiendo mal para gastar en deleites. Y Dios no es mi sirviente. Yo tenía que ajustar mi teología. La manera como yo veía a Dios como el sirviente que tiene que correr a responderme todo lo que yo quiero. La experiencia vivida me hizo entender, yo tenía una concepción equivocada de quién es Dios y cómo opera el mundo espiritual. No es porque yo quiera. Hay ¿cómo es que dicen? Aplican ciertas condiciones. No es a lo loco. Entonces, Dios empieza a hacer ajustes a la manera como lo conocemos. Yo he escuchado gente que dice cosas que luego cuando vive cierta experiencia dice, mira, yo entendía mal. Mi entendimiento de quién era Dios era muy diferente.
No era esa fe de que ve, declara. Yo recuerdo el tiempo en que el tema de la superfe estaba rampante. Gente yendo a los dealers sin un peso, poniéndole la mano a Mercedes-Benz y BMW, que todo lo que tú toques, todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo, y declarando cosas y metiéndose a veces en deuda porque que Dios la va a pagar y sufriendo consecuencias, y luego eso sirviéndole para ajustar su teología. Mi entendimiento de quién es Dios y cómo opera es incompleto. Y tenemos que tener claro que nuestro entendimiento de quién es Dios es incompleto. Él nos va enseñando cada día, Él se va revelando. El entendimiento de las cosas de Dios de Job era incompleto, era completamente parcial. Él entendía que tenía la fórmula de cómo todo iba a estar bien. Si yo me comporto de tal manera, si yo hago esto, y no hago esto, esto y esto, todo va a estar bien con Dios. Y hasta ese momento le había salido muy bien, pero Dios quería llevarlo a otro nivel, porque Dios no se conforma con lo que hacemos. Él anda buscando nuestro corazón. Y había algo en el corazón de Job que necesitaba ser señalado, necesitaba ser transformado, necesitaba el dedo de Dios sobre él. Entonces, bueno, Dios tenía que hacer ese ajuste de teología, de la teología de Job. Y tenía que permitir esta situación para eso. ¿Qué es lo que ocurre? La gente que se ocupa mucho de cumplir, que es muy estructurada, muy organizada, cae fácilmente en el orgullo de yo lo hice. Yo no sé por qué ese hermano no puede comportarse ni puede hacer las cosas, porque la palabra dice esto y yo lo hago. ¿Y cómo es que él no lo hace? Bueno, él tiene debilidades que no son las tuyas son otras. Y las tuyas se están manifestando en que tú estás juzgándolo a él, y eso manifiesta orgullo, porque tú piensas que eres tú. Y estamos diseñados para que sea Él en nosotros que hace las cosas que son agradables a Él. Eso es lo que la palabra dice. Y eso es parte de lo que es la gracia. Entonces, Job entendía que él era perfecto, que no había nada que le pudieran señalar. Y cuando los amigos empiezan a decirle, tú esto, tú aquello, él empieza a dar su currículum. No, mira, yo nunca he mirado a doncella de manera equivocada. Yo nunca he hecho esto. Yo siempre he hecho tal cosa. Empieza a sacar su récord de cumplimiento de las cosas correctamente. En otras palabras, estaba operando en justicia propia. Y la palabra dice que nuestra justicia a los ojos de Dios es menos que trapo de inmundicia. O sea, es desagradable, detestable a los ojos de Dios. Y Job empezó a sacar su autojustificación. Muchas veces Dios tiene que llevarnos a situaciones de dolor para que aflore de nuestro corazón lo que realmente hay. Vivimos con una fachada religiosa tan bonita, tan maravillosa, hasta que usted se da un golpe en el dedo gordo del pie. Ahí sale lo que hay. O hasta que usted, eso que entiende que se merece y se ha ganado, no llega. O cuando Dios te permite situaciones de prueba en tu vida, situaciones de escasez, situaciones de dolor, ahí se ve, se manifiesta lo que hay en el corazón. Y hay cosas que tienen que salir, no porque Dios no lo sabe, sino porque nosotros no lo sabemos. Nosotros no tenemos idea de lo que hay en nuestro corazón, y por eso Dios permite el dolor para hacer que aflore. Y por eso Dios permite circunstancias, permite ofensas, permite gente que te maltrate, para que tú veas lo que hay en tu corazón. Entonces, con Job pasó eso, y con ese ataque de esos amigos, encima del dolor y la sarna y la vergüenza que él estaba viviendo, ahora ustedes vienen a echarle vinagre a mi herida. Ahí le salió lo que había, que era detrás de lo que Dios estaba. Dios quería que él revelara, que él mostrara esa necesidad de autojustificación, porque Dios quería sanarlo de eso. Él quería librarlo de la justicia propia, porque él tenía un récord perfecto. Y yo he visto personas que Dios ha permitido
caídas estrepitosas en gente que tú decías, pero es que parecía perfecto. Sí, se apoyó demasiado en esa perfección. Dios tenía que llevarlo a ser pobre de espíritu, o sea, necesitado, porque son los pobres de espíritu los que heredan el reino de Dios. Muchas veces Dios tiene que llevarnos, permitir situaciones de donde nos vemos en lo más profundo, nos vemos en el piso, nos vemos contra la pared para que salga lo que hay y entonces reconocer cuánto lo necesitamos. Y esto sigue así hasta que del capítulo 38 al 42 empieza la cordura en el libro de Job. Y Dios empieza a hacer los ajustes en la teología de Job y empieza a decirle, tú que te crees que eres tan perfecto, que está todo muy bien, ahora dime, tú sabes tanto, contéstame esto, dónde tú estabas cuando yo hice tal cosa. En otras palabras, Dios empieza a revelarle a Job lo pequeño que él es y lo grande que es Dios. Es tan así que al final Job dice, óyeme, qué torpe era. Yo hablaba lo que no entendía. Yo creía que te conocía. Yo entendía, pero me doy cuenta que era de oídas. Yo conocía algo de ti, pero ahora con esta experiencia mis ojos te ven. Esos pobres de espíritu son los que Dios le da la oportunidad de verlo, esos que llegan a reconocer. Como decía él, me aborrezco, me arrepiento y me aborrezco, porque ahora yo veo quién es que yo soy, de qué que estoy hecho. Yo veo mi pobreza de espíritu y ahora entonces por eso te puedo ver. Ese fue el regalo y la culminación. Mucha gente piensa que la gloria y la culminación maravillosa de premio es que Dios le devolvió multiplicado por mucho todo lo que el enemigo le quitó. No, la grandeza, el botín de guerra más grande que Job recibió fue que ahora mis ojos te ven. No es una teoría, no es una idea lejana, es un Dios real a quien yo puedo ver y entender ahora cara a cara. Y ahí termina entonces esa prueba de Job, cuando él logra entender quién es él y quién es Dios. Y entonces Dios revela su carácter justo y su carácter misericordioso y su carácter de gracia. Porque cuando Job entonces ora por eso que lo maltrataron y le trajeron dolor en su angustia, entonces le es restituido de una manera abundante y multiplicada todo lo que todo lo que él había perdido. En otras palabras, Job finalmente pasó su prueba con notas sobresalientes al reconocer su pequeñez y reconocer la grandeza de Dios. Yo no sé si quizás tú que estás escuchando este podcast estás viviendo una experiencia tipo Job, donde tu teología está siendo remecida, donde hay cosas que tú creías que ahora tú te das cuenta que no estaban tan correctas, que no se ajustan a lo que tú estás viviendo. Dios está queriendo llevarte a una situación donde tú te des cuenta de cuánta autojustificación y cuánta confianza en ti mismo hay, en ti misma hay, para que entonces tú puedas decir, tú eres el grande, Dios, tú eres el que sabe, yo no sé nada, yo de oídas te había oído, pero ahora que me humillo, mis ojos te pueden ver. Así que Dios bendiga tu vida con esta palabra. Espero que el Señor selle la enseñanza que te toca, aquello que Él trajo para ti a través de esto y que pueda ser prosperada en ti. Así es que esperamos que Dios te mantengas rumiando este regalo de su palabra a través de la vida de estos dos hombres. Dios te bendiga. Hasta la próxima vez.